Y después de esta ponencia tan interesante de Jorge Rickards, seguimos con un panel de discusión sobre la importancia de la estimación de la huella de carbono corporativa. Bueno, y no te olvides de utilizar el hashtag de nuestro evento Net Zero Latinoamérica y de etiquetar a The Carbon Trust para seguirnos interactuando y la conversación. Bueno, enseguida voy a presentar la moderadora de este debate, que es Silvana Senti, que lidera el desarrollo estratégico y comercial de negocio de presencia internacional del Carbon Trust. Ayuda a las empresas a acceder a los beneficios de tomar medidas sobre la sostenibilidad de la cadena de valor, así como para reconocer sus logros ambientales a través de servicios de garantía y etiquetado ecológico para comunicar mejor sus compromisos sobre el cambio climático. Trabaja con una variedad de importantes clientes corporativos, incluidos Danone, Tetra Pak, Nestlé, Telefónica y Amcor. También es responsable de las actividades de desarrollo empresarial y estratégico corporativo en América Latina. Silvana tiene un MBA de la Universidad de Birmingham, un diplomado en cambio climático del Imperial College London y una licenciatura en comunicaciones de la Universidad de Lima en Perú. Silvana habla español e inglés con fluidez. Bueno, ¿cuántas cosas hace, Silvana? Bienvenida, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Marco, y buenos días a todos, a toda la audiencia que nos acompaña desde Latinoamérica. Yo estoy basada en nuestra oficina en Londres, que es nuestra oficina principal, entonces para mí es más buenas tardes que buenos días. Bueno, mucho gusto. Hoy día en este panel vamos a hablar sobre la importancia de la estimación de la huella de carbono corporativa. ¿Por qué es importante medir la huella de carbono corporativa? Y la huella de carbono corporativa involucra 3 alcances, como lo dice el Greenhouse Gas Protocol. El alcance 1, que son las emisiones directas de la organización, de la empresa. El alcance 2, que son las emisiones indirectas. Y el alcance 3, que son las emisiones a través de la cadena de valor de una empresa, de una organización. Es importante medir la huella de carbono porque al medir uno entiende de dónde vienen esas emisiones y uno puede focalizar sus esfuerzos en aquellas áreas que tienen mayor impacto en cuanto a las emisiones de carbono. Al manejar estas emisiones de carbono, no solamente se reducen las emisiones, pero también se reducen los costos, se mejoran los procesos, se desarrollan o se establecen mejores relaciones o relaciones más estrechas con los proveedores, con los consumidores, pero también, y yo creo que más importante, contribuyen a esta descarbonización de la economía que es tan necesario y también a lograr a lo que llamamos net zero emissions o cero emisiones netas. Hoy día vamos a conversar sobre este tema en más detalle, la importancia de medir la huella de carbono corporativa. Tenemos un súper panel y estamos muy contentos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por estar hoy día con nosotros. Tenemos en nuestro panel a Óscar Vázquez, que es el director de Cambio Climático y Proyectos Sostenibles de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, SEDEMA. A Ezequiel Rolón, que es vicepresidente adjunto de Sostenibilidad y Relaciones con la Comunidad Industrial Peñoles, Fresnillo. A Mauricio Bonilla, que es director ejecutivo del Pacto Mundial. A Laura Correa, directora de Sostenibilidad de Odinsa. A Mauricio Calvet, que es directora de Sostenibilidad e Inversión Responsable del Grupo Financiero Banorte. Y a Salomón Díaz, coordinador para la descarbonización de puertos de WWF México. Vamos a empezar el panel, tal vez con una pequeña introducción de nuestros panelistas, que nos cuenten un poquito dónde están ubicados, un poquito que nos hablen de sus responsabilidades y sobre todo un poquito también de la empresa a la cual representan para que nuestra audiencia los pueda conocer un poquito más y después empezamos la serie de preguntas. ¿Qué les parece si vamos primero como por el orden de las presentaciones con Óscar? Óscar, ¿nos puedes por favor introducir un poquito sobre lo que haces? Sí, muchas gracias, Silvana. Buenos días, buenas tardes a todos, donde quiera que se encuentren. Buenas noches también. Bueno, pues mi labor es aquí en el gobierno de la Ciudad de México, en la Dirección de Cambio Climático. Somos los responsables de la política climática en la ciudad. Podría
mencionarles que hemos sido muy activos los últimos 20, 21 años ya en el tema de cambio climático, con 3 programas publicados. Actualmente está vigente el tercero. Y pues una gran ciudad que tiene todos los temas habidos y por haber: energía, residuos, transporte, pero también los temas de adaptación, por supuesto, al cambio climático, y uno de los temas centrales, que es los temas de género, que están muy ligados a los impactos del cambio climático en las poblaciones, pero también a la mitigación de emisiones. Hay por ahí varios temas que en la población pues incide el tema de género fuertemente. Y, en fin, hemos estado desarrollando todas estas actividades. Ustedes pueden revisar nuestro portal en internet, ver el programa de acción climática, las principales acciones que estamos desarrollando y darse una idea de lo que estamos haciendo, en donde pues una parte central es la medición de las emisiones, la huella de carbono. Sin eso, pues, que les digo, ustedes saben, no se puede diseñar ninguna política pública, porque sería estar dibujando en el aire bajo supuestos que quién sabe si se estén cumpliendo o no. En fin, pues muy agradecido con los organizadores por esta invitación, y aquí estamos a la orden. Perfecto, gracias Oscar por la introducción. Ezequiel, me encantaría que te introduzcas y que nos cuentes un poquito tu rol en Fresnillo, también para que la audiencia conozca y qué hace también Fresnillo, qué giro tiene la empresa y dónde están en Latinoamérica y en el mundo. Muchas gracias, Silvana, y gracias a Carbon Trust por esta invitación, que valoramos mucho las alianzas con Carbon Trust, entonces estamos muy contentos de estar aquí en este panel. Bueno, yo soy Ezequiel Rolón, soy subdirector de Sustentabilidad y Relaciones con la Comunidad para Industrias Peñoles y para Fresnillo PLC. Las dos son empresas líderes en minería. Fresnillo es el líder mundial en producción de plata primaria, y además es la única empresa mexicana que está listada en la Bolsa de Londres. En mi trabajo pues tengo el enorme reto de ver todos los temas de sustentabilidad relacionados especialmente con todo el reporteo de ESG, con toda la gobernanza interna, para que todo esto tenga los resultados esperados, y claro, estoy muy involucrado en temas obviamente del cambio climático, en lo que es la comprensión de los riesgos de transición, pero también la comprensión de los riesgos físicos, que es un área muy importante para minería. Y bueno, minería es una de las industrias más interesantes en este sentido, porque va a proveer muchos minerales críticos para la transición hacia una economía baja en carbono. Y bueno, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Ezequiel, por la introducción. Mauricio, como director ejecutivo del Pacto Mundial, una organización mundial, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu rol en el Pacto Mundial. Muchas gracias, Silvana. Primero que nada, muchas gracias a Carbon Trust por esta invitación y a Miguel Chavarría por la misma. Bueno, soy Mauricio Bonilla Padilla, director ejecutivo de Pacto Mundial México. El Pacto Mundial es la red de sustentabilidad corporativa más grande del mundo. Es una red a través de la cual promovemos acciones en 10 principios en materia de derechos humanos, laborales, medio ambiente y anticorrupción. A su vez, también promovemos la implementación de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector privado. De hecho, por ahí Fresnillo es una de las empresas que están en Pacto Mundial, así como Banorte también. Y bueno, somos esta red de empresas a nivel global. Contamos con más de 15,000 empresas en Pacto Mundial a nivel mundial. En México tenemos a más de 630 empresas adheridas al Pacto Mundial, y también somos parte del consorcio que impulsó la iniciativa Science Based Targets, o SBTs, o Objetivos Basados en Ciencia, así como también el capítulo local, digámoslo así, de este consorcio, para promover esta metodología o esta forma para facilitar que las empresas se comprometan y reduzcan sus emisiones en diferentes alcances, para lograr un futuro de no más de 1.5 grados centígrados. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio.
Laura, Odinsa, tú representas a Odinsa, cuéntanos un poquito sobre tu rol y también cómo de Odinsa como es parte del grupo Argos también, y un poquito sobre el grupo y la importancia que tiene también en la economía de Colombia. Bueno, muchas gracias, como lo han dicho mis compañeros, a Carbon Trust por organizar esta conversación. Mi nombre es Laura Correa, yo soy la directora de sostenibilidad de Odinsa. Como lo decía Silvana, Odinsa es uno de los negocios del grupo empresarial Grupo Argos. Es un grupo colombiano que tiene negocios en energía renovable, en materiales de construcción a través de Cementos Argos, y el negocio más reciente de este grupo empresarial precisamente es Odinsa, que es el negocio encargado de estructurar, construir, operar y revertir infraestructura vial y aeroportuaria, y tenemos presencia en Colombia, en República Dominicana, en Aruba, y en Ecuador. Como Grupo Argos tenemos presencia en 15 países y territorios de Latinoamérica, y desde mi rol llevo ya 8 años en este grupo empresarial y pasé a Odinsa hace 5 años a liderar la estructuración de la estrategia de sostenibilidad. La sostenibilidad es uno de los sellos de este grupo empresarial, y pues en parte el cambio climático es una de nuestras prioridades. Entonces tengo el rol de diseñar la estrategia de sostenibilidad, definir, digamos, nuestros parámetros o prácticas de operación y asegurar que estas van a ser incorporadas tanto en los activos que estamos estructurando de cero como en aquellas inversiones que ya se encuentran en etapa constructiva u operativa. Entonces, el cambio climático es una prioridad, y gracias a esto hemos venido trabajando con el apoyo de Carbon Trust en la estructuración de esa estrategia de cambio climático. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, por la introducción. Me gustaría que Maurice nos cuente un poquito sobre su rol en el Grupo Financiero Banorte y en el sistema financiero de México también, y qué importante es Banorte en la economía también de México. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Soy Marius Calvet y me da mucho gusto y les agradezco la posibilidad de compartir este panel con todos estos expertos. Muchas gracias, Carbon Trust. Y bueno, nosotros en Grupo Financiero Banorte somos un grupo mexicano que tiene el segundo banco más grande de México, tiene el fondo de pensiones más grande de México, la Afore 21 Banorte, tiene una operadora de fondos y tiene una compañía de seguros, entre otras subsidiarias. Entonces, nosotros tenemos una estrategia de sustentabilidad para todo el grupo financiero que maneja distintos temas, y un tema que ha tomado prioridad para nuestros inversionistas también como empresa pública, y porque se ha logrado demostrar que el cambio climático representa riesgos físicos de transición que se traducen en riesgos financieros para el negocio y en impactos que pueden ser muy negativos para nuestro negocio, para las personas, para el país en general. El cambio climático es una línea de nuestra estrategia de sustentabilidad para las subsidiarias del grupo que les mencionaba. Esto es retador porque los productos y servicios que otorga cada una de las subsidiarias y las actividades que hacemos como banco, que hacemos como fondo de pensiones o operador de fondos o en la compañía de seguros son distintas. Tenemos todo el reto de la huella de nuestras operaciones, por supuesto, como un grupo financiero que tiene oficinas pues alrededor de todo el país. Tenemos alrededor de 1,100 sucursales físicamente. Tenemos muchos millones de clientes de distinto tipo, de clientes personales, pero en todas las bancas de pequeñas empresas, corporativo, gobierno, y tenemos una banca de infraestructura muy grande. Entonces, tenemos la posibilidad no solamente en nuestras operaciones, reducir nuestros impactos al cambio climático, reducir nuestra contribución de emisiones, reducir nuestros consumos de energía y tener buenas prácticas, pero en donde está realmente la clave de nuestra contribución hacia el combate al cambio climático desde el sector financiero, está en la parte de nuestro negocio.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestras carteras una serie de clientes que realizan distintas actividades, que pertenecen a distintos sectores, clientes de industria, tenemos proyectos de infraestructura grandes, plantas industriales, carreteras, desarrollos turísticos, grandes edificios, corporativos, tenemos una cartera inmobiliaria, tenemos una banca del agro. Entonces, los impactos al cambio climático de nuestros clientes a los cuales nosotros estamos financiando y prestando el dinero en el caso del banco, o de las empresas en las que estamos invirtiendo en el caso del fondo de pensiones y la operadora de fondos, es ahí en donde podemos tener como sector financiero un rol transformador. Por un lado, de detectar los riesgos y potenciales impactos negativos que un proyecto al que vamos a financiar puede tener. Eso se llaman sistemas de riesgo socioambiental en crédito. Y en la parte de inversión también detectar los riesgos que tiene cada empresa y cada sector en la cual invertimos. Pero por el otro lado, no solamente la parte de la mitigación y el riesgo, sino por el otro lado, en el sector financiero, en el lado del cambio climático, tenemos la posibilidad de tener el lado proactivo, de proponer a nuestros clientes o a quien financiamos o a las empresas en donde invertimos, que tengan mejores prácticas en temas relacionados con el cambio climático, que es lo que ahora estamos hablando, pero en toda la agenda de sostenibilidad o temas ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Este rol proactivo implica premiar a los clientes vía financiamientos o inversiones por tener mejores prácticas en temas de cambio climático, promover que hagan mejor las cosas, reducir el financiar proyectos que no sean alineados con el cambio climático o con las buenas prácticas para el desarrollo sostenible. Entonces, tenemos un rol muy interesante, es un momento muy interesante de estar en el sector financiero por la posibilidad que tenemos de decidir a quién financiamos y en dónde invertimos y transformar estos proyectos hacia una economía baja en carbono. Muchas gracias, Marius. Qué interesante lo que nos cuentas del rol del sistema financiero y en ese caso específicamente de Banorte a todo el sistema, digamos, mexicano por toda la influencia que tienen en diferentes áreas en el sistema como pensiones, inversión, financiamiento. Gracias. Y para terminar la parte de las introducciones, Salomón, ¿nos podrías contar un poquito sobre tu rol en WWF México, por favor? Sí, claro, Silvana, con mucho gusto y muchas gracias a Carbon Trust y a todos los organizadores de este evento por la invitación. Es un gusto también estar aquí con los demás panelistas y pues saludos a toda la audiencia que está conectada a este evento. Yo les voy a compartir mi pantalla, brevemente hablar de World Wildlife Fund. Es una organización que ya tenemos 60 años de existir, están presentes en alrededor de 100 países en el mundo. Para que se den una idea de la cantidad de proyectos que tenemos, más o menos son 2,000 al año, y esos proyectos se llevan a cabo con socios en todos los países donde trabajamos, aproximadamente 5 millones de socios, gobierno, otras ONGs, academia, empresas y muchos otros que participan en estos proyectos. Nosotros trabajamos en diferentes áreas temáticas, desde océanos, ecosistemas terrestres, vida silvestre, bosques, agua, cambio climático y energía, y también en el tema de alimentos, en todos ellos con elementos transversales de gobernanza, de participación pública, de comunidades y también de mercados y finanzas. Específicamente las iniciativas que promovemos en WWF México y que muchas de ellas son globales o regionales, están orientadas hacia las empresas. Por ejemplo, REN MX, que es un fortalecimiento, acompañamiento a las empresas para que tengan información, estrategias y procesos de adquisición de energía renovable, que sepan quién vende, cómo hacer esas compras y cómo incorporarlas en sus empresas. Y también Science Based Targets, que ya se ha hablado en los
paneles anteriores con más detalle para establecer metas ambiciosas en línea con el Acuerdo de París. Tenemos también iniciativas como la Alianza para la Acción Climática, Desafío de Ciudades y Race Zero, que se ubican en ciudades, en regiones, y que promueven la participación y la colaboración de los sectores y personas involucradas en el tema del cambio climático. También en la parte de adaptación hay proyectos como Costas Listas y Raíces que están promoviendo la restauración de ecosistemas costeros, pasos marinos, manglares, marismas, que proveen un servicio ecosistémico importante para las comunidades costeras y con enfoque basado de adaptación en ecosistemas. Y proyectos específicos como Transición Justa, que va hacia ese cambio del consumo del carbón hacia energías renovables, y específicamente un proyecto nuevo este año que estamos arrancando, que es descarbonización de puertos, y que es un tema muy importante que estamos tratando de elevar en la discusión, no solo por las emisiones que generan los puertos y los barcos, sino el potencial que se tiene como habilitadores y como una interfase que pueda permitir la entrada de energía alternativa, como es el hidrógeno, e inclusive la energía mareomotriz. Son unos elementos importantes de las costas que estamos promoviendo y trabajando a diferentes niveles. A nivel de política pública, para que los instrumentos, las estrategias que se generan a nivel nacional reconozcan el papel que tienen los puertos, no solo en la economía, la cual hay previsiones de que se va a duplicar al 2050, y pues la contribución económica que están teniendo estos puertos, sino también las emisiones, que obviamente con el crecimiento de los puertos crecen las emisiones, y es importante trabajar y diseñar políticas públicas que lo reconozcan, trabajar a nivel también de puertos, específicamente nosotros vamos a trabajar en Manzanillo para apoyar primero la medición de la huella de carbono de los alcances 1, 2 y 3, ya se tiene una evaluación, pero hay que actualizarla, y de ahí vamos a hablar más adelante la importancia de tener bien cuantificado cuánto están emitiendo los puertos en el país para reducir sus emisiones y también aprovechar ese potencial que tienen en el tema de las energías renovables. Muchas gracias. Muchas gracias, Salomón, por la introducción y por los slides que nos has enseñado hoy día. Para decirle a la audiencia que ya nos están enviando preguntas, que tenemos una sesión de preguntas al final de la sesión, así que vamos a ir sobre las preguntas, pero sigan por favor enviando sus preguntas, las cuales vamos a discutir o conversar sobre ellas al término de la sesión. Para empezar, me gustaría hacerle la primera pregunta a Laura de Odinsa. Laura, ustedes recientemente establecieron objetivos en base a la ciencia que ya han sido aprobados por el Science Based Targets Initiative. Felicidades, es un logro, es un big achievement. Como empresa, ¿por qué ustedes consideran importante medir la huella de carbono, medir sus emisiones? ¿Cuáles han sido los beneficios que han encontrado en este camino? ¿Cuáles han sido los retos? Cuéntanos también cómo ha sido esa experiencia de establecer objetivos en base a la ciencia. ¿Qué le contarías, qué le recomendarías a nuestra audiencia también? Y claro, eso es un reto, es todo un trabajo, fijar estos objetivos, pero es más trabajo lograr estos objetivos. Y cuéntanos un poquito también cuáles son los planes de Odinsa para lograr los objetivos en base a la ciencia. Bueno, muchas gracias, Silvana, por las preguntas. Voy a tratar de responderlas
y si en algo se me olvida, por favor recuérdenmelo para hacerlo. Bueno, como les contaba ahorita, Odinsa hace parte de un grupo empresarial, Grupo Argos, que tiene como sello y disciplina organizacional la sustentabilidad. De hecho, tanto Grupo Argos como Cementos Argos fueron reconocidos y ratificados hace creo la semana pasada, como la empresa de materiales de construcción más sostenible del mundo por parte del Dow Jones Sustainability Index. Entonces, la sostenibilidad está en nuestro ADN y es parte, digamos, como de la disciplina empresarial. Por eso, cuando en el 2016, finales de 2016, Grupo Argos adquiere a Odinsa, una empresa de perfil inicialmente constructivo que había sido constituida en 1992, pues lo primero que nosotros queremos, como lo decías ahorita, Silvana, es entender, digamos, nuestro negocio. Y por eso, apalancado por la necesidad de revisar unas metas de grupo empresarial, pues en Odinsa nos vimos a la tarea primero de hacer ese inventario de emisiones y poder entender también la naturaleza de nuestro negocio. Si bien, como ustedes pueden imaginarse, para el grupo empresarial en conjunto, el cambio climático es muy relevante, no solamente porque negocios como los de materiales de construcción y de energía son intensivos, digamos, en emisiones, sino también porque entendemos, digamos, que somos también vulnerables al cambio climático. Entonces, teniendo en cuenta este marco, en el 2017 iniciamos la medición de nuestras emisiones, inicialmente de alcance 1 y 2, buscando lograr hacer el inventario del 100% de los activos que nosotros tenemos en los 4 países donde tenemos presencia. Encontramos, digamos, como primer reto que las concesiones aeroportuarias estaban mucho más maduras en términos de inventario que las concesiones viales. Yo creo que el hecho de que una organización como la OASI y la ASI, que alberga, digamos, un escenario internacional de gestión aeroportuaria, ha sido muy importante para impulsar esta industria. Y de hecho, los 2 aeropuertos en los cuales nosotros tenemos participación, que son el aeropuerto El Dorado en Bogotá y el Mariscal Sucre en Keyport, ya hacían parte de una iniciativa que tiene la ASI que se llama Airport Carbon Accreditation. Y esta, digamos, iniciativa pues ya le permitió a las concesiones viales tener unos pasos, digamos, adelante en cuanto al entendimiento y cuantificación de su huella de carbono. Sin embargo, esta no era la situación para las concesiones viales, donde, digamos, todavía no existe esta plataforma, digamos, internacional que facilite la incorporación de estas prácticas y también hay que decirlo, digamos, a nivel contractual, por medio de los contratos de concesión, no existe, digamos, una regulación que motivara a las concesiones a hacerlo. Entonces, el primer reto para nosotros en el 2017 fue poder, digamos, lograr incorporar a las concesiones viales a esta práctica de inventario y logramos, digamos, en el 2018 ya tener un inventario que consolidara el 100% de las emisiones de alcance 1 y 2 de nuestros activos viales y aeroportuarios con una calidad de dato que nos permitiera que un tercero independiente verificara nuestra huella de carbono. Entonces, en el 2018, pues logramos asegurar que la medición estaba completa y era de calidad. Lo hicimos, digamos, desde el 2017, tratando de mirar hacia atrás, tratando de construir la historia desde el 2015 para poder, como lo decías tú ahorita, Silvana, entender un poco el comportamiento de las emisiones en nuestro negocio. Y a pesar de que nosotros, digamos, invertimos en concesiones de infraestructura de movilidad como son las vías y los aeropuertos, pues son negocios supremamente distintos. Y el poder construir un inventario
que ya en el 2019 logró, digamos, incluir también el alcance 3, nos permitió, digamos, entender esos matices, entender qué tan intensiva, digamos, en nuestra huella era una actividad constructiva, donde realmente, digamos, aproximadamente el 60% de nuestra huella consolidada está precisamente en esa etapa constructiva. Y me adelanto, ahí hay un reto muy grande porque por ley, digamos, esa etapa constructiva la tenemos que desarrollar a través de un tercero. Nos permitió entender también lo importante que era en esta matriz la operación de aeropuertos, digamos, las vías cuando terminan su etapa constructiva, en la etapa operativa, generalmente, digamos, hay un descenso muy grande. No es la situación en el caso de las operaciones aeroportuarias porque el consumo de energía eléctrica es muy intensivo durante la etapa operativa y también, digamos, que pudimos ver cómo en general, digamos, aquellas concesiones viales que tuvieran en su infraestructura túneles, pues también iban a tener, digamos, un consumo de energía eléctrica que iba a ser, digamos, significativa. Entonces, nos dimos cuenta cómo, digamos, en términos generales, la etapa, digamos, operativa por las emisiones de consumo de energía eléctrica en los aeropuertos, digamos, iba a ser el reto más grande para estas concesiones. Nos dimos cuenta cómo, digamos, en las vías, el reto más grande está en la etapa constructiva, pero definitivamente es el consumo de combustibles, digamos, el foco donde tenemos que concentrar los esfuerzos en aquellas operaciones, tanto en etapa operativa como en constructiva, y definitivamente no descartar estrategias de eficiencia energética, de consumo de energía eléctrica para aquellas concesiones viales que tienen, digamos, también una demanda importante. Entonces creo, Silvana, que como lo decías tú en un principio, hacer, digamos, la huella de carbono es un paso fundamental para entender el negocio y conocer cuáles son los retos. Silvana y su equipo nos acompañó en la definición de esas metas alineadas a la ciencia y fue nuestra obsesión, digamos, antes de definir esa ambición, hacer también un bottom-up análisis. Queríamos saber cuáles, digamos, eran esas estrategias en las cuales teníamos que concentrar nuestro esfuerzo y cuál iba a ser, digamos, el potencial de reducción que esas medidas nos iban a aportar. Siempre pensando, y para nosotros en un negocio de concesiones viales y aeroportuarias es muy importante en el modelo, digamos, de negocio y el impacto que la implementación de estas medidas iban a tener. Porque la sostenibilidad a veces, digamos, todavía tiene retos de mostrar ese shared value para el negocio y definitivamente poder hacer curvas, digamos, de abatimiento ha sido clave para poder mostrarle a los distintos líderes de las concesiones que acá, digamos, también en la eficiencia energética hay un caso de negocio. Entonces, digamos que para recapitular un poco, lo hicimos, digamos, empezamos el inventario por una disciplina organizacional, nos permitió entender las particularidades del negocio y focalizar e identificar de manera oportuna cuáles podrían ser esas acciones que además le hacían sentido al negocio. Y digamos que con este panorama que nos muestra, nosotros ahora les voy a profundizar en eso. Nosotros tenemos una meta a 2030, lo que tenemos, digamos, de proyecciones nos muestra que a 2025 estamos muy bien para cumplir la meta intermedia que nos hemos propuesto, que es reducir en un 40% nuestras emisiones de alcance 1 y 2, pero aún, digamos, tenemos muchos retos para poder lograr el objetivo tan ambicioso que nos hemos trazado para 2030. Hemos identificado entonces un catálogo de aproximadamente 23 medidas que a partir, digamos, de la operación eficiente, de la implementación de energía renovable y del trabajo colaborativo con nuestra cadena de abastecimiento, esperamos implementar medidas que no solamente apunten a la reducción de alcance 1 y 2, sino también, y acá es uno de los retos más grandes, de alcance 3. Silvana, creo que no se le olvida que fue un reto enorme poder dimensionar ese alcance 3.
y de acuerdo con las reglas de Science Based Targets, pues al nosotros tener un 99.5, digamos, % de nuestras emisiones en alcance 3, era, digamos, necesario no solamente definir una ambición para alcance 1 y alcance 2, sino también para alcance 3. Y acá también, digamos, hay dos retos importantes para mencionar. Yo creo que la medición del alcance 3 en sí misma es un reto muy grande, sobre todo en poder identificar la huella asociada a los materiales de construcción, pero también, digamos, fue muy retador lograr convencer a los tomadores de decisiones de que no solamente era importante asumir una meta ambiciosa en las emisiones 1 y 2, sino también en aquellas de alcance 3, que todavía resulta muy retador imaginarse pues cómo vamos a lograr incidir en toda la cadena para lograr a 2030 un 15% de la reducción de esas emisiones. Nosotros en ese sentido logramos, y acá fue fundamental Carbon Trust, digamos que en la definición de esas metas analizamos diferentes escenarios, analizamos desde inicialmente unas proyecciones de 2 grados, de 1.5 grados en el way below 2 degrees scenario y también un 1.5 grados. Lo hicimos también entendiendo y buscando entender nuestro negocio desde 2 enfoques, el de contracción absoluta, y también logramos darle una mirada al sectorial. Finalmente nos dimos cuenta que no era el camino adecuado para nosotros y definimos una meta de reducción del 68% de las emisiones de alcance 1 y 2 a 2030 en un escenario 1.5 que, como decía Silvana, en el mes de agosto fue validado por la Science Based Targets Initiative y nos convierte en la primera empresa colombiana en lograr esa validación de las emisiones. Retos, creo que los he ido contando un poquito a lo largo de la conversación. Yo creo que el alcance 3 está en mi top of mind como retos. Creo que no solamente en nuestro sector, sino en general, pues para muchos otros sectores que son intensivos, digamos, en este alcance. Creo que nos queda un reto muy grande de cómo poder enfrentar una etapa constructiva baja en emisiones cuando aún, digamos, la tecnología pues no está disponible, aunque hemos visto satisfactoriamente que quienes, digamos, elaboran estas maquinarias tienen compromisos muy ambiciosos a 2030, pero definitivamente la etapa constructiva seguirá siendo, digamos, uno de esos retos. Creemos que la regulación es otro, digamos, de esos factores en donde tenemos, digamos, que evolucionar, porque como les decía, ahora no necesariamente estamos pensando en la intensidad de la infraestructura desde una fase, digamos, constructiva desde la regulación, y definitivamente necesitamos un apalancamiento desde la tecnología para poder implementar muchas de estas alternativas. Yo creo que para Odinsa se viene, tenemos ahora, porque era nuestra meta interna, lograr que a 2021 el 100% de nuestras concesiones tuvieran un plan de mitigación. Lo tenemos. Y seguramente tendremos que seguir fortaleciéndolo en la medida en que la tecnología está disponible. Oportunidades, yo creo que en principio lo más importante es poder asegurar que nuestra meta esté alineada a unos propósitos globales. No es simplemente el valor reputacional que tener una meta ambiciosa pueda generar para un negocio, sino la alineación de esa meta con los objetivos globales. Creo que en el corto plazo hemos visto incentivos que también lo estábamos esperando mucho los equipos de sostenibilidad financieros, atados, digamos, a créditos de sostenibilidad que pudieran basarse en esta meta de la ciencia. En eso estamos trabajando en este momento, lograr, digamos, atar estrategias de cambio climático a temas financieros. Y definitivamente, pues para cerrar, creo que lo que empezó con una disciplina organizacional y un objetivo de establecer una meta de reducción de emisiones terminó
en una definición de compañía de una estrategia de cambio climático muy ambiciosa, que no solamente toca pilares de mitigación. En realidad no estamos en un sector, el de infraestructura vial aeroportuaria, muy intensivo en emisiones, y por eso digamos que abrimos la ambición a considerar temas de adaptación y de compensación bastante también ambiciosos. No sé, Silvana, si con esto respondo tus preguntas o si me queda faltando algo, con mucho gusto profundizaré. No, súper interesante lo que nos cuentas, Laura. Muchas gracias por la respuesta en detalle, por contarnos tu experiencia desde Odinsa, sobre todo del sector, un sector efectivamente bastante interesante, el sector de infraestructura, y ustedes, sí, súper, muchas gracias. Continuamos con nuestra siguiente pregunta, y esta es para Mauricio. Mauricio, tu perspectiva es totalmente diferente sobre tu posición en el Pacto Mundial, donde promueven los objetivos de desarrollo sostenible en el sector empresarial. Nos gustaría conocer por qué crees importante que las empresas deban medir su huella de carbono, cuáles consideras que son las grandes oportunidades y beneficios, y cómo tú lo ves desde esa perspectiva un poquito más como global, ya que ustedes representan o trabajan con una variedad de empresas. Muchas gracias, Silvana. Efectivamente, yo pienso que las empresas deben medir sus emisiones, como mencionaste en tu pregunta, las deben de medir en diferentes alcances, principalmente el alcance 3, que es quizá, como comentaron, de la empresa Odinsa. Para la empresa Odinsa representa el 90 y tantos %, casi todas las emisiones que puede contribuir la empresa. Entonces, lo más importante para que una empresa pueda establecer metas para actuar ante cambio climático, pues es conocer en dónde están, para entonces poder establecer, bueno, con eso establecen su línea base y establecer las acciones de gestión para disminuir su contribución al cambio climático, disminuir sus emisiones, tomar decisiones en cadena de suministro y demás. Entonces es muy importante. Para eso existe, por ejemplo, la metodología desarrollada por los 4 partners, digamos así, los 4 socios de la iniciativa Science Based Targets, WWF, WRI, CDP y Pacto Mundial México. En esa iniciativa a través de la metodología desarrollada por la iniciativa de Science Based Targets, se permite que las empresas establezcan sus metas de reducción al 2030 y 2050, y es impensable sin una medición, ¿no? Tradicionalmente, hace muchos años, quizá todavía cuando las empresas empezaban a trabajar estos temas, quizá se valía que una empresa calculara cuánto podían reducir con base en el presupuesto que tenían para invertir en determinadas tecnologías, o de acuerdo a la eficiencia que podrían lograr, o un poco al aire, pero hoy hay metodologías que permiten establecer cuál es la parte justa que le corresponde a una empresa disminuir para, digamos que el fair share, la parte justa de lo que le corresponde a esa empresa en toda su cadena de valor, ¿no? Eso es importante. Ahora bien, desde Pacto Mundial también me parece importante mencionar que acabamos de presentar un estudio de sostenibilidad acerca de los CEOs, de las opiniones de los CEOs. Se entrevistaron a más de 1,200 directores generales de empresas de más de 113 países y 21 sectores acerca de temas, acerca de la emergencia climática que estamos viviendo. Y esto me parece relevante algunas de las respuestas que nos comentaron, como por ejemplo que las y los directores generales o CEOs informan que sus empresas están experimentando los efectos dañinos del cambio climático y están listas para tomar medidas ambiciosas. También el 49% de los directores generales reportan que es prioridad para ellos o ellas atender los riesgos de las interrupciones en sus procesos y en su cadena de suministro debido a los eventos climáticos extremos. Es decir, está en el radar de las empresas, de muchas de las empresas, y el hecho de actuar en consecuencia. El 74% de los CEOs comentan que ya están desplegando nuevos procesos diseñados también para temas de circularidad, en los cuales podrían disminuir también su contribución a cambio climático. El 49% están participando ya en iniciativas sectoriales para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y el 57% de los directores generales de los CEOs cree que están o considera que ya están trabajando hacia una trayectoria de
de mantener la temperatura global en no más de 1.5 grados centígrados. Sin embargo, solamente el 2% de estos empresarios tienen un objetivo validado por la iniciativa Science Based Targets u objetivos basados en la ciencia. Es decir, si bien muchos, el 57%, declaran que ya están haciendo algo, sus metas no necesariamente están validadas por un tercero o por una metodología tercera, como objetivos basados en ciencia o SBTs. Y el 55% también reportan haber empezado a medir sus emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3, pero solamente el 16% de ellos lo están haciendo a un nivel, digámoslo así, avanzado. Están entrando un poquito más a detalle como para poder con ello establecer metas de actuación y un plan de actuación. Esto me parecía relevante compartirles. En Pacto Mundial, pues también tenemos esta campaña que comenzamos ya hace algunos años que se llama Business Ambition for 1.5, es decir, ambición empresarial por 1.5 grados, en la cual pues es grato comentar que cuando empezó hace apenas algunos años había 28 empresas inscritas, hoy hay más de 1,000 empresas de 60 países y de más de 50 sectores en esta iniciativa, en menos de 2 años prácticamente, y estas empresas pues representan 23,000 millones de dólares de capitalización bursátil, es decir, un PIB quizá mayor que el de Estados Unidos. Y en esta campaña las empresas someten sus metas de reducción de emisiones basadas en ciencia, como Science Based Targets, pero en el tramo específico de 1.5 grados, aunque es importante hacer notar que en México, desafortunadamente, solamente 13 empresas están comprometidas con esta iniciativa alineada a la ciencia, y solamente de estas 13, 6 empresas están comprometidas con este alcance de la campaña de ambición por 1.5 grados centígrados. Es decir, hay mucha oportunidad para que las empresas latinoamericanas en general, y en particular las de México, se comprometan de manera seria a establecer metas de reducción, y esto es a través de este tipo de iniciativas. Y creo que por el momento es lo que puedo comentar, Silvana. Mauricio, muchas gracias. Qué interesante lo que nos cuentas y sobre todo conocer, como digo, desde tu punto de vista, es diferente esa perspectiva que tú tienes del sector empresarial en Latinoamérica. Interesante también conocer todas las iniciativas que tienes, lo exitosa que sean a nivel mundial y tal vez después de este evento tienes más empresas de Latinoamérica registradas en tu iniciativa. Ese es el objetivo del Carbon Trust para Latinoamérica. Anyways, sigamos con la siguiente pregunta, que es para Ezequiel. Ezequiel, tú representas el sector minero, tienen ustedes presencia en Latinoamérica. Yo sé que ustedes han medido la huella de carbono de sus operaciones. ¿Cuáles para ustedes han sido las oportunidades de esta medición? ¿Qué les ha ofrecido esta medición en términos de oportunidades? ¿Qué estrategias como sector minero, un sector también complejo, qué estrategias tienen para reducir esta huella de carbono y qué planes ustedes tienen a un futuro como empresa minera? Muchas gracias, Silvana. Bueno, es muy estratégico medir la huella de carbono. Evidentemente es muy importante porque al final del día las empresas deben de conocer sus procesos, su modelo de negocio y conocer cuál es la huella de carbono, dónde están sus hotspots, dónde están esos procesos en los que se requiere más energía y por ende tienes una mayor huella de carbono. Entonces, este conocimiento es muy importante para poder tener una buena contabilidad de lo que son tus emisiones y cumplir con uno de los primeros compromisos que tenemos las empresas, que es transparentar nuestras emisiones de gas de efecto invernadero. Fresnillo lleva muchos años reportando al CDP. Creemos que es muy importante ser transparentes, pero también es muy importante ese conocimiento de la huella de carbono, empezarlo a utilizar de una manera más estratégica. Y con eso me refiero a tratar de encontrar esos procesos. En el caso de la minería, por ejemplo, la exploración es un proceso relativamente bajo en intensidad de energía,
pero una vez que empiezas a desarrollar una mina y a operar una mina, tus requerimientos de energía son mucho más altos, ya sea por electricidad, en especial para todos los procesos relacionados con la molienda de los minerales, pero también el uso de los combustibles para todo lo que es movimiento de materiales, toda la parte de los camiones que ustedes ven en minería. Entonces, conocer esos procesos nos va dando una idea de cuál es la intensidad energética, cuál es la huella de carbono. Y eso es importante para la empresa, pero también es muy importante considerarlo a nivel industria. A nivel empresa, te va dando la oportunidad de encontrar cuáles son tus primeras oportunidades, cuáles son las más atractivas en tu curva de abatimiento. Y algo que hemos hecho dentro de Fresnillo es, bueno, utilizamos para la mina cielo abierto, utilizamos muchos camiones para el movimiento de materiales, y lo que hemos empezado a hacer es un proyecto para transformar camiones que funcionaban con diésel a camiones que funcionan con diésel y con gas natural. Entonces, por un lado, al momento que tú reemplazas esa misma cantidad de energía que te produce el diésel por gas natural, bajas cerca de 20% la huella de carbono de tu camión. Entonces, el utilizar el gas natural como un reemplazo del diésel se vuelve muy estratégico, y evidentemente hay iniciativas donde varias empresas empiezan a colaborar. Cuando varios en la industria empiezan a entender dónde están los puntos estratégicos, empiezan a surgir iniciativas de colaboración. El Consejo Mundial de Minería y Metales tiene una iniciativa bastante interesante para todo lo que es los camiones y los equipos, pero que ya puedan funcionar con electricidad completamente. Y también están explorando varias empresas mineras, aún se encuentran en etapa piloto, pero cómo pueden funcionar los camiones con hidrógeno. Entonces, sabemos que no son tecnologías que van a salir de la noche a la mañana, pero todas las cosas que hacemos en este tipo de industrias son a largo plazo, y todas estas inversiones de CAPEX es muy importante integrar el aspecto de cambio climático en esas decisiones de CAPEX. Entonces, al momento que tú conoces dónde están tus procesos que más energía consumen, te da oportunidades, por ejemplo, de hacer un cambio de combustibles, como en este caso. Te da la oportunidad de empezar a entender qué tecnologías se están desarrollando, con qué proveedores se están desarrollándolas, qué tipo de alianzas puedes hacer, siempre pensándolo en intervalos de tiempo que pueden ir de los 5 a los 10 años, incluso más, por la naturaleza de las inversiones que se hacen en la minería. Pero evidentemente, además de poder reemplazar combustibles, este conocimiento de tus procesos te da una oportunidad de integrar medidas de eficiencia energética, ¿no? Las medidas de eficiencia energética y las medidas de reemplazo de combustibles bajan la huella de carbono, pero también te permiten ahorrar. Entonces, es un ganar-ganar. Cuando empiezas a implementar tus procesos de eficiencia energética, una de las cosas más interesantes que encontramos en minería es que la gran mayoría de los procesos, cuando mejoran en eficiencia energética, también mejoran en eficiencia de agua. Entonces, no solo estás mejorando tu desempeño en cambio climático, mitigando tu impacto, pero también estás contribuyendo a mitigar tu impacto en términos de agua. Muchas de esas tecnologías tienen que ver con los jales, que son esos residuos de la molienda del mineral una vez que se extraen los contenidos valiosos. Quedan esos residuos, pero al mismo tiempo que tú cambias y mejoras las tecnologías, tienes mayor eficiencia energética y bajas también tu consumo de agua. Entonces, en ese sentido, las mejoras que tú haces en energía y cambio climático tienen otros efectos importantes para temas ESG de la empresa. Y esa es una de las grandes oportunidades. Hay muchas tecnologías también de eficiencia energética, optimización de las flotillas de camiones, y hay otras iniciativas que hemos hecho también, además de la optimización de flotillas en Fresnillo, relacionadas con la ventilación inteligente en las minas. La ventilación inteligente significa que vamos a estar midiendo en tiempo real con el Internet de las Cosas las concentraciones del aire que están ahí abajo de la mina, y vamos a ir activando la ventilación de manera que podamos mantener a la gente segura, pero de manera que podamos activar esos ventiladores el tiempo necesario y en el momento necesario para también bajar el consumo eléctrico y la huella de carbono. Entonces, hay muchas tecnologías que las descubres realmente cuando conoces bien dónde están tus procesos más, vamos a decir, clave, tus hotspots. Entonces vas alineando tu estrategia de tecnología, tu estrategia con una visión a largo plazo.
Eso lo hemos estado utilizando, estamos con el apoyo de Carbon Trust, explorando también una meta basada en ciencia. Es complejo para las empresas que tenemos, vamos a decir así, un requerimiento energético alto, en especial de combustibles. Para la movilidad de los camiones es bastante retador, en especial es muy retador el tema de utilizar la contracción absoluta, pero estamos explorándolo porque lo importante no es nada más conocer la huella al día de hoy, sino que lo que estamos haciendo es proyectar el desempeño de nuestros procesos en los próximos 10 años para poder saber nuestra estrategia de energía, cuál va a ser su huella de carbono y cómo podemos empezar a reflexionar sobre cuáles son las iniciativas que nos permitirían avanzar a un ritmo compatible con una meta SBT. Entonces, andamos activos aprovechando eso. Y finalmente algo que también es de mucha utilidad y que puedes aprovechar tu inventario de la huella de carbono es evidentemente tu preparación para el TCFD. Fresnillo, al estar en la Bolsa de Londres este año, es obligatorio reportar el TCFD. Entonces, estamos trabajando también con Carbon Trust en mejorar nuestro reporte TCFD, pero es fundamental que conozcas tu huella de carbono. Pero también hay un concepto que es paralelo y que es muy, muy importante, que es conocer cuáles son tus principales impactos, tus principales riesgos físicos. Obviamente, cuando conoces tu huella de carbono, tu estrategia de energía, puedes trabajar con los de transición con mayor facilidad, pero los físicos son obviamente muy, muy importantes. Y es una etapa en la que estamos todavía jóvenes, pero estamos integrando proyectos para hacer modelado climático, que al final del día queremos empezar a tener una ruta de adaptación mucho más clara. Y evidentemente eso te lleva a hacer algo muy similar a lo que haces con la huella de carbono, que es entender cuál es la exposición que puede tener tu infraestructura y cómo se puede comportar si consideramos diferentes RCPs y si consideramos diferentes intervalos de tiempo, cómo es que podemos diseñar esa infraestructura para operar bajo condiciones climáticas distintas y en especial también cuando vayamos a cerrar las minas, cómo podemos nosotros utilizar parámetros de cómo va a estar en el futuro las condiciones climáticas para prevenir cualquier riesgo al medio ambiente y a las comunidades, ¿no? Son incontables los beneficios de tener una huella de carbono, pero pues para minería, como han podido escuchar, es fundamental hacerlo. Gracias, Ivana. No, Ezequiel, a ti muchísimas gracias. Gracias por contarnos las acciones que están ustedes tomando en sus diferentes procesos para reducir sus emisiones. Qué interesante lo que nos cuentas, cómo están addressed todos estos procesos y cómo están utilizando la tecnología también para reducir sus emisiones. Gracias por contarnos tu experiencia desde el punto de vista del sector minero. Ahora nos vamos a otro sector totalmente diferente, con Oscar de SEDEMA. Parte de la responsabilidad de SEDEMA es coordinar las acciones de la Ciudad de México para abatir el cambio climático. Recientemente, SEDEMA publicó el programa de cambio climático para la Ciudad de México. México es una ciudad enorme. La última vez que estuve en México, estamos volando sobre México y nos decían, ya llegamos a México. Después de media hora de volar sobre la Ciudad de México, llegamos a México. Acá en Londres uno vuela de este a oeste en 10 minutos y llegaste. Es enorme, me quedé impresionada qué grande que es México y ustedes como SEDEMA tienen la responsabilidad del cambio climático en México. Cuéntanos, siendo una de las ciudades más grandes de Latinoamérica y me imagino del mundo también, cuéntanos brevemente para poder dar la oportunidad también de los otros panelistas para que nos cuenten sus experiencias. Cuéntanos de qué se trata este programa y cómo México está liderando el cambio climático en Latinoamérica. Muchas gracias, Silvana. Pues sí, efectivamente es nuestra responsabilidad el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México. Decía yo anteriormente, nuestro tercer programa vigente. Y bueno, pues se trata de una ciudad de números cerrados, 8.9 millones de habitantes, que está inserta dentro de una gran zona metropolitana de 21 millones de habitantes. Una situación singular porque aunque somos 8.9 millones, diariamente entran a nuestra ciudad 4 millones de personas que vienen a cuestiones de educación, de salud, de turismo,
de comercio, en fin. Entonces, esta ciudad le da servicio a prácticamente un 50% más de población que la que oficialmente vive aquí. Esto ya en sí es un reto. Y como bien decían mis colegas anteriormente, lo que no se mide no se controla. El inventario de emisiones de gases de efecto invernadero se hace cada 2 años, desde el año 2006. Y esto nos ha permitido pues que no solamente tengamos una fotografía de las emisiones, sino que actualmente ya tenemos una película que nos muestra las tendencias, cómo se van moviendo las emisiones, y que este inventario es de alcance 1, pero paralelamente dentro del CDP tenemos también el inventario de alcance 1, 2 y 3, ¿no? Para que se den una idea, números cerrados, en el alcance 1 tenemos 22 millones de toneladas de emisiones al año, en el alcance 2 tenemos 28 millones de toneladas al año, y en el alcance 3 llegamos a 48 millones de toneladas al año. Esto es por todo lo que sucede fuera del territorio de la Ciudad de México y que son responsabilidad de la Ciudad de México. Por ejemplo, es muy importante la contribución de la energía eléctrica que viene del exterior. Además de este inventario local que hacemos cada 2 años, del CDP que hacemos cada año, también tenemos el Registro Nacional de Emisiones. Las leyes en nuestro país obligan a que todas las empresas e instituciones que emiten más de 25,000 toneladas de dióxido de carbono al año tienen que hacer un registro anual. Hacemos el registro de las emisiones del gobierno, que estos números cerrados da 2.4 millones de toneladas al año de CO2, en donde nosotros pues tenemos la radiografía completa del funcionamiento del gobierno. Sabemos que el principal emisor es el metro de la Ciudad de México, que transporta diariamente 5.5 millones de pasajeros, que sigue el sistema de aguas de la Ciudad de México, que ya decía yo, bombea agua para 50% más de población de lo que vive aquí. Y con estas radiografías nosotros podemos establecer nuestros programas de acción climática locales. Sin esta radiografía, pues sería estar tirando dardos con una venda en los ojos, ¿no? Y hemos establecido nuestras metas de mitigación basados en la ciencia, basados en la metodología de presupuesto de carbono, en donde nosotros analizamos, pues, de acuerdo a lo que marca el IPCC y la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, cuál es el presupuesto de carbono mundial, y le asignamos bajo una metodología racional lo que es responsabilidad de la Ciudad de México, y en función de eso se ha establecido la meta de descarbonización al 2050 de la ciudad, con una meta de reducción de emisiones del 10% al año 2024. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, es tan grande. Sí, perdón. Es un reto para todos. Efectivamente. Disculpa, Oscar, pero me dice nuestro Events Manager que nos quedan pocos minutos antes que... Adelante, entiendo. Que nos pasemos a la otra. Qué interesante, sí, lo que nos cuenta, sobre todo tan grande la Ciudad de México y tan importante que sí es para Latinoamérica. Pero estupendo que tengan esta iniciativa, y lo mejor para ustedes y para México, que es un país tan bonito. Maurice, gracias por acompañarnos hoy día. Recientemente Banorte, junto con otros 43 bancos en el mundo, se comprometió a través del Net Zero Banking Alliance a acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. Cuéntanos sobre esta iniciativa, por favor. ¿Cómo así Banorte decidió integrarse a esa iniciativa? ¿Cuáles son los compromisos ahora que ustedes tienen y tal vez los retos también? Muchas gracias, y trataré de ser breve por el tiempo. Bueno, en Banorte el trabajo de integración de factores socioambientales y de gobernanza tiene más de 12 años. Entonces, esta nueva firma es un compromiso reciente de este año, pero trae atrás una línea del tiempo de trabajo en temas de sustentabilidad visto desde una perspectiva holística y de multitemática, como de agenda de desarrollo sostenible. Pero hemos ido aprendiendo de la mano de bancos del mundo, de programas de las Naciones Unidas,
para enverdecer el sistema financiero, que se llama por sus siglas en inglés UNEP-FI. Hemos firmado los principios de la banca responsable. Desde hace muchos años reportamos bajo marcos de reporteo todos nuestros impactos, por un lado, en nuestras operaciones y en nuestro financiamiento e inversión, en nuestros productos y servicios como grupo financiero. Llevamos mucho tiempo con esta transparencia, con los marcos recomendados y más utilizados. Hemos también reportado como empresa pública que somos y que tenemos alrededor de 4,000 inversionistas por todo el mundo. Hemos sido transparentes en divulgar también nuestras emisiones desde hace mucho tiempo a temas como el CDP. Desde hace tiempo también nos incluimos en la iniciativa de Science Based Targets Initiative, donde nos enseñan y obligan a mostrar escenarios hacia adelante basados en la ciencia de nuestra exposición y cómo afecta el negocio el cambio climático según los distintos escenarios. Entonces, estamos ya integrados desde hace ya casi un año a las recomendaciones del TCFD, que es una grupo de trabajo que emitió recomendaciones de cómo las empresas y el sector financiero podemos divulgar los riesgos climáticos como riesgos financieros del negocio nuestro y también de nuestras carteras de crédito y portafolios de inversión. Entonces, este es un camino que también tiene trabajo interno, tiene trabajo externo de aprender de otros bancos, de aliados, tiene mucho trabajo interno de metodologías de riesgos en nuestro financiamiento, de taxonomías internas para detectar y etiquetar cuáles son los actividades y sectores sostenibles y climáticos de nuestra cartera, también un sistema de riesgo para detectar los riesgos de cada sector al que financiamos. Entonces, te platico un poco todo este trabajo que ha habido durante muchos años como para llegar ahora a ser parte y ser fundador de la Net Zero Banking Alliance, que es esta alianza de más de 40 y tantos bancos del mundo, donde están representados todos los continentes, en donde nos comprometemos a descarbonizar nuestras operaciones y nuestros portafolios al 2050, pero mostrar una estrategia de descarbonización climática para llegar a las metas parciales que sean ambiciosas al 2025, dónde vamos a estar y qué vamos a hacer, al 2030, al 2035. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar con nuestros clientes en nuestras carteras de inversión, trabajar con las empresas en las que invertimos, trabajar del lado de nuestras operaciones para ir poniendo nuestras primeras metas parciales al 2025 y lo que se espera en este grupo del Net Zero Banking Alliance, del cual además somos parte del grupo que lo regula, como del consejo, en inglés es el Steering Committee. Somos el único banco latinoamericano de los 12 bancos de este Steering Committee de la Alianza de Bancos Net Zero. Se busca que se llegue al 2050 Net Zero o antes. Entonces, todo el trabajo que venimos haciendo desde hace años con herramientas de medición, con herramientas de cómo trabajar con nuestros clientes, con el lanzamiento de fondos de inversión sustentables. Hemos estructurado muchos bonos verdes con aliados, verdes o sociales o sustentables. Entonces, todo este camino que llevamos nos lleva a poder comprometernos al 2050 a llegar al Net Zero y estamos por presentar nuestra estrategia climática con las primeras metas parciales al 2025. Mauricio, muchas gracias, qué interesante, es totalmente otra perspectiva desde el sistema financiero. Me encanta el panel de hoy día porque hemos escuchado sobre el sistema de infraestructura, sobre el sistema minero, sobre el Pacto Mundial que tiene una visión más global de diferentes empresas, como el sistema financiero, sobre la Ciudad de México. Y ya para terminar, Salomón, porque British Time, lamentablemente, yo sé que el WWF, como contaba Mauricio, ustedes son responsables de estas iniciativas exitosas globales, o manejan, ¿no? El Science Based Targets, el Race to Zero y la de los puertos. Ya para terminar, cuéntanos y a la audiencia por qué son importantes y sobre todo para alcanzar las emisiones Net Zero Emissions y cómo el Science Based Targets Initiative está impulsando esta colaboración, este compromiso de las diferentes empresas a llegar a estas emisiones de Net Zero.
para terminar con broche de oro y mañana que todos se suscriban a las iniciativas del Pacto Mundial. Sí, perfecto. Es un tema muy amplio, el tema de puertos y transporte marítimo. Yo solo quisiera dejar este mensaje de su relevancia. Es un sector que va a crecer al doble. Hay diferentes proyecciones, hay algunas que estiman que en 2030 vamos a llegar al doble de transporte marítimo y actividades portuarias. En México se va a expandir el puerto de Manzanillo, va varias veces. Y la proyección de las emisiones pues también es considerable. Ahorita hay una evaluación del Inventario Nacional de Emisiones que recientemente se acaba de actualizar. Podría parecer poco, un poco más de 2%, pero las proyecciones, les digo, se están duplicando en muy poco tiempo. Entonces, es un sector que debemos voltear a verlo. Debemos todos también apoyar su descarbonización. En los puertos hay una gran cantidad de empresas. Están empresas de cementos, de transporte de materiales, todo, el 80% de los bienes que consumimos todos diariamente en nuestras casas, en nuestras cocinas, llega por barcos. Hay una cantidad importante de emisiones que no se están cuantificando. Estamos empezando casi desde cero. ¿Cuánto están emitiendo los puertos? Porque en el Inventario Nacional hay un proxy derivado del consumo del combustible, pero ese es solo el consumo nacional de los barcos, que pudiera ser el alcance 3, pero alcance 1, alcance 2, son las empresas que están trabajando dentro de los puertos, ¿no? Y que es una responsabilidad por la Ley General de Cambio Climático y su reglamento en materia de registro de emisiones. Todas las establecimientos, empresas que emiten más de 25 millones de toneladas deben reportar. Lo que hemos visto en un análisis preliminar es que no lo están haciendo muchas empresas en los puertos y hay que subirlos a la discusión por sus emisiones y, como decía anteriormente, por el potencial que tienen de habilitar todo distribución de nuevos combustibles, de energías renovables, como es el hidrógeno. El hidrógeno se va a mover a través de los puertos, a través de los barcos, para todos los demás sectores. Hay que aprovecharlo, ahí va a estar ese recurso. Y también otro tipo de energías, además de la eólica, solar, la marina, a través de las olas, las mareas, gradientes de salinidad, gradientes de temperatura, hay un potencial enorme. Entonces, mi mensaje así, te da que es muy corto el tiempo, es voltemos a ver las costas, voltemos a ver los mares, hay un potencial, una oportunidad enorme ahí, y los puertos y el transporte marítimo nos puede dar soluciones a todos los demás sectores para el tema de la descarbonización en el país. Muchas gracias, Salomón, por darnos tu perspectiva desde el punto de WWF de los puertos. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, en verdad, desde el Carbon Trust. Muchísimas gracias por su tiempo, por contarnos sus experiencias tan interesantes. Me ha encantado, en verdad, poder conocerlos. Bueno, yo los conozco a algunos de ustedes también, pero poder moderar este panel. Lamentablemente se nos pasó la hora, o el tiempo que teníamos. No vamos a poder responder las preguntas, pero en nuestra audiencia que ha hecho preguntas las vamos a tratar de responder directamente vía correo electrónico. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente semana y nos vemos pronto. Adiós, gracias.